Vamos a encontrar valores de una función, ¿verdad? ¿Qué valores asume una función? Y vamos a leer a partir de una gráfica para poder entender. Queremos aprender a leer información a partir de una gráfica para saber qué valores pues tiene la función. Entonces, cómo hacemos esto? Por ejemplo, si yo quiero saber quién es f de 3, ¿verdad? ¿Quién es f de 3? Vamos a poner por aquí, ¿quién es f de 3? F de 3, pues entonces, ¿cómo encontramos eso? ¿Verdad? Es qué valor tiene f, o sea, qué valor de y tiene la función cuando x es 3. Así que tenemos que ir a x igual a 3 y vemos aquí que la función asume el valor de cuando y es 0. Así que f de 3 es 0. Si preguntamos entonces, por ejemplo, quién es f de 0, quién es f de 0, pues vamos a la gráfica y localizamos x igual a 0, que está aquí en el origen, y nos movemos, nos trasladamos hasta donde está la función y vemos cuál es el valor correspondiente en y. Y por ejemplo, aquí vemos que y es igual a 2, así que f de 0 es igual a 2. ¿Sí? Si preguntamos quién es f de negativo 1, vamos a escribirlo. ¿Quién es f de negativo 1? Pues entonces tenemos que ir a x igual a negativo 1 y buscamos dónde está el valor de la función. Así que nos trasladamos hacia la función y vean que aquí hay una burbuja. Eso quiere decir que la función no está definida aquí, pero si seguimos subiendo, vamos aquí y llegamos aquí está rellenada, ¿verdad? La burbuja tenemos un punto, así que ahí estamos en y igual a 2 también. Así que f de negativo 1 también es igual a 2. ¿Quién es f de negativo 3? Nos trasladamos de nuevo, nos trasladamos a x igual a 3, a negativo 3, estará por aquí, y nos trasladamos hasta donde está la gráfica en y aquí tenemos un punto y el punto está en y igual a negativo 2. Así que f de negativo 3 es negativo 2. Y lo ponemos por acá. Esto es igual a negativo 2 y creo que ya deberíamos estar cogiéndole el piso a esto. Por ejemplo, si hacemos quién es f de 1, vamos por aquí a x igual a 1 y f de 1 subimos aquí. Fíjense que aquí está relleno, acá está, tenemos una burbujita, ¿verdad? Que no está rellena, pero aquí sí está. F de 1 no es 5, f de 1 es 3. ¿Verdad? Y recordemos que cada punto puede tener a lo más un solo valor. F de 1 es igual a 3. Si tiene más de un valor, no estamos hablando de una función y más tarde vamos a ver lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. Por acá podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos f de negativo 2 es 0, está aquí, f de 3 es 0, f de 5 es 0. Esta función es 0 en 3 ocasiones. Vamos a ponerlo por aquí, f de negativo 2 es 0, f de 5 también es 0, f de 3 ya lo habíamos hecho, de hecho era el primer ejemplo que hicimos. Así que tenemos por aquí, vamos a ver, f de negativo 3 ya lo buscamos, f de negativo 2 lo tenemos, f de 1, f de negativo 1 lo buscamos, f de 1, f de 0 lo buscamos, f de 1, ¿cuánto es f de 1? F de 1, ya lo buscamos también, f de 1 es 3, f de 2, vamos a buscar f de 2, f de 2, así que tenemos que movernos a x igual a 2 y nos movemos a la gráfica, vamos a ver más o menos cuánto nos sale. Vamos a tantear aquí, f de 2, si nos movemos aquí, nos movemos a la gráfica, vamos a ver por aquí, sería, qué sé yo, como por ahí, y nos movemos al valor de y, que sería f de 2, más o menos aquí 4, vamos a ponerlo por aquí abajo, f de 2 es igual a 4. Recuerden que los valores de f son valores en y. Y vamos a buscar f de 4, por ejemplo. F de 4, vamos por aquí, o sea que nos movemos a x igual a 4 y nos movemos hasta la gráfica. Por aquí y nos movemos al valor correspondiente de y y tenemos acá f de 4 es igual a negativo 2. F de 5 ya dijimos que es 0. Vamos a buscar f de 6. F de 6 nos movemos aquí a la gráfica
y nos movemos hacia el valor de y, y nos queda por acá f de 6 es 3, digamos que es 3. ¿Sí? Así que tenemos eso por ahí. Por ejemplo, si yo quisiera buscar quién es f de pi, y ahora estaríamos aproximando. Recuerde que pi es 3.1415,9 por ahí, ¿verdad? Estaríamos hablando que pi está, digamos, por aquí. Así que nos movemos aquí. Y estaría por ahí, ¿verdad? Y digamos que eso es, ahí estaríamos como negativo 0.6. Vamos a poner negativo 0.6. Es una aproximación de lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque negativo 0.5 estaría como por aquí y tenemos un poquito más allá de la mitad de negativo 1. Y así podemos ir leyendo todos los puntos, todos los valores que asume la función. Fíjense que esta función, tenemos un punto aquí, no tenemos, y acá tenemos una flecha. La flecha significa que continúa. El punto quiere decir que comienza o termina ahí. Recuerden que leemos siempre de izquierda a derecha, igual que leemos cualquier texto en nuestro idioma español, inglés o el idioma que sea. Por lo menos los que conocemos, y así entonces fíjense que esta función empieza aquí en valores de x igual a negativo 3, en negativo 1 podríamos pensar que no está definida, pero sí está definida porque en negativo 1 vale 2, en 1 que tenemos otro brinco aquí, también está definida, f de 1 es 3, y sigue estando definida sin interrupción de ahí en adelante. Así que fíjense que el dominio de esta función f, son todos los números desde 3, incluyéndolo, porque tenemos por aquí un punto que está rellenado. Si hubiese sido una burbuja, pues teníamos que poner aquí paréntesis, porque no estaría definida en 3. Y seguimos desde 3 hasta infinito. Y digo de 3 a infinito porque nos notamos que tanto en negativo 1 como en 1, que eran los dos puntos que podríamos tener dudas, en negativo 1 y en 1 la función está definida, o sea que está en el dominio de la función.